El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad. En la Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Esa es una institución regentada por los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos también. Bueno, en la semana hay muchas informaciones, muchas noticias, muchos comentarios que hemos hecho y todo aquello. Desde luego, nosotros ayer hablamos de algunos temas, pero el tema de Haití no hay duda que sigue siendo un tema que llama la atención por las mismas informaciones tan confusas y tan difusas que han salido, como nosotros habíamos pensado también, porque todo el que ha leído algo sobre Haití sabe que Haití es un país fallido, un estado fallido primero, pero que no es de ahora, hace muchos años que lo es, con algunas, diríamos, con intermitencia, porque uno sabe que ha habido periodos más o menos estables dentro de la inestabilidad en que ha estado ese país todo el tiempo, porque los momentos de estabilidad son momentos de dureza del régimen que está en el momento, como fue el caso de Duvalier, o los 20 años casi que duraron los americanos allá. Es decir, la sumatoria de todo eso en el siglo XX da muchos años de una estabilidad cuestionable, pero estabilidad al fin. Entonces, de Haití, uno no puede esperar, decíamos del principio, con este asunto de la muerte de Moïse, ustedes verán cómo se va a enneblinar todas estas cosas, porque es que los haitianos han vivido en esa nubosidad, en esa oscuridad, entonces las cosas, los hechos que pasan ahí, uno no sabe nada por dónde vienen las cosas, comienzan primero a dar datos, a ofrecer datos imprecisos, y entonces eso comienza a generar las dudas. Esa policía de Haití ya demostró que no está en condiciones de dar un resultado creíble de lo que realmente pasó en la casa del señor Moïse. Ya el FBI seguro que interrogó y tiene todas las informaciones que esa señora pudo ofrecerle, la señora de Moïse. Y si es que tuvo tiempo, por lo menos ellos de conversar y él decirle de dónde podía proceder aquello. Pero ella tenía ya que saber de dónde procedían las cosas
porque él en la intimidad seguro que le confiaba a ella. Las cosas que incluso llegó a decir en público, de quién es familia, un tal señor, una familia Borby, qué sé yo, él mencionó a esa gente, oligarca y todo. Ahora, que lo traicionaran esa gente, los guardaespaldas, ahí es que está la trama. No importa que Colombia, yo decía, la policía de Colombia tiene que dar un informe completo de eso, porque que Colombia es que ha aportado el brazo armado para esta acción, según lo que se ha determinado, porque podemos decir que los colombianos tal vez no sean culpables del hecho, pero que buscan en Haití, están en Haití, están presos allí. No es una quimera que digan que no, que ellos querían ir, que no fueron, que aquellos, no, están allá. Y lo detuvo la policía y la policía mató, o 3, no sé. Ahora los americanos son los que van a saber qué es lo que ha pasado en Haití. Porque el jefe de policía, con esa última información que brindaron los colombianos, que incluyen al primer ministro, a Joseph, como es intelectual también de esa trama. Pero eso lo negó el jefe de la policía haitiana. Dice que el señor Joseph no está. Si él niega eso, es probable que hasta el jefe de la policía también esté involucrado en el caso, porque es que eso es una cuestión muy confusa. Por eso los únicos que pueden determinar con claridad esos son los propios norteamericanos, que tendrán más acceso que los colombianos a conocer en detalle las cosas que han pasado allí, y que la señora, me imagino que a ellos le va a confiar más. Las cosas que ella sabe se las va a confiar más a los americanos que a los propios haitianos. Es decir, en Haití hay mucha gente involucrada en esa trama, desde militares, policía, oligarquía, como él lo había denunciado, comerciantes y políticos, de esos senadores, 20 senadores cesados. Ahí hay mucha trama y todo eso habrá que esperar, pienso yo, que Estados Unidos, si quiere Estados Unidos colaborar con la historia para que se registre y queden las cosas claras, es de la única forma que se podrá saber quién dirigió, quién ordenó, quién pagó, quién traicionó, en este caso de Jovenel Moïse, porque es que no hay forma. Y Haití siempre ha sido así. Aquí Ulises Heró, Lili, sabía que Haití era un problema, pero que había que llevarse bien con Haití. Porque los dos dictadores grandes del país siempre trataron de llevarse bien con Haití, negociaban lo que fuera para tener a Haití tranquilo, porque saben que Haití era un vecino que podía ser refugio de adversarios. Entonces, Trujillo era consciente de eso, como lo fue Heró también. Y Heró en tiempo de Báez vivió allá en Haití, Luperón, e incluso Heró tuvo que matar a un compañero, Abad, que quiso asesinarlo una noche donde dormía, en unas hamacas y eso, y entonces Heró fue tan rápido que era un hombre que dormía con un ojo abierto y mató a Abad, le dio una puñalada, pero el hombre yo creo que llegó a herirle. Entonces Haití siempre ha sido un territorio que los dictadores nacionales lo tenían siempre como en vigilancia y en tenerlo tranquilo, como se dice. En tiempo de Duvalier, Trujillo, antes de Duvalier, prácticamente se hizo dueño de Haití, aunque desde aquí, pero era un hombre que lo aclamaban en Haití. Entonces, con Duvalier tuvo ya los primeros años, y ya Trujillo en los finales, pero Duvalier tuvo mucho tiempo con Balaguer, y Balaguer siempre tuvo una política de respeto con Haití. Esa frontera la cuidaban los dos ejércitos, y Balaguer negociaba sus braceros y lo negociaba con el régimen. Entonces ese régimen respetaba a Balaguer porque veían a Balaguer como
una especie de continuación del espíritu de Trujillo en el poder. Y Duvalier, que era consciente de que desde aquí se le podría también afectar su régimen. Tenía sus calieses aquí y lo sabía el régimen de Balaguer, sabía que Duvalier tenía sus calieses, porque en el interregno del 61 al 66, Duvalier tuvo todos sus agentes aquí, Tonton Macut, y con Balaguer estaban los Tonton Macut también en los mismos batalles, porque se le colaban sus adversarios. Entonces también Balaguer tenía una política no tan exigente como Trujillo o como la que tuvo Heró, porque desde los tiempos de Heró hubo hasta invasiones al país. La invasión del Fanita vino, creo que fue por esa parte, se organizó en Haití, el Fanita fue cuando Heró, exactamente, con Heró fue el Fanita, e incluso la de Navarro, aquella en el 1909, cuando las devastaciones de San Severo, Morales Languapi y esa gente también fue por Haití, porque por Haití era que entraban. Entonces por eso ese celo siempre se tuvo y ese cuido se tuvo entre dictadores y entre gobernantes de allá y de aquí. Esa es la pura verdad. Pero Haití siempre con esas nebulosas, esas cosas, esas nubarrones, y ahora estamos nosotros. Que aunque no estamos afectados directamente por ese asesinato, porque en Haití las crisis políticas no cesan, pero no deja de preocuparnos, y lo que nosotros somos partidarios de que precisamente esas situaciones que ya son históricas en Haití obligan a que nosotros vayamos al muro. Hay que construir el muro como sea. No solamente una verja sencilla, no, un muro que nos distancie o que nos separe, como lo quieran ver muchos críticos, pero nosotros necesitamos hacerle ver al mundo que nosotros somos distintos, que incluso la isla ya está distinta, porque hasta la vegetación nuestra está todavía tupida y la de ellos ya devastada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ocultar? Nosotros no tenemos que ocultar nada, lo que tenemos que saber es que esos problemas que genera Haití y que va a seguir generando Haití, porque ahí hay un desbalance demasiado grande, y unas clases sociales muy diferenciadas y una situación siempre caótica, que lo mejor es que nosotros estemos separados, aunque se suene mal la palabra, pero debemos estar ellos allá y nosotros aquí, pero que ese muro y esa verja pesada sea un impedimento para nosotros estar tranquilos aquí y no pensando. Uno se acueste pensando que en la madrugada vamos a encontrar 2 o 3 millones de haitianos que han logrado pasar para acá y el ejército ha tenido que matar 200 allí. ¿Y quién sabe? Entonces tenemos que evitar esas cosas. Yo no sé realmente, ojalá el pueblo dominicano, como yo he dicho, lo exija por vía del voto, por lo menos, que exija esto. Porque los muros son criticados, pero Israel hizo un muro. ¿Para evitar qué? Israel tenía su frontera cuidada como sea, con Cisjordania, porque era prácticamente en el mismo territorio. No. Estamos hablando casi es una frontera como la que tenemos nosotros con Haití. Entonces comenzaron a colarse terroristas cargados de explosivos, se montaban en una guagua, en un autobús y explosionaban llenos de niños. Entraban a un restaurante o a un supermercado o en un parque cargado de gente, el terrorista palestino con un cinturón de explosivos, se hacía explosionar, un mártir, se hacía explosionar y mataba a muchísimos judíos. Entonces eso era un problema para Israel. ¿Qué hizo Israel? Un muro bien alto. Hay que ver el muro de la Cisjordania. Ahora, se acabaron los explosivos. En Israel hace tiempo
que no cruza un terrorista de Cisjordania, no cruza a territorio israelí con un cinturón de explosivos, ya no pasan. ¿Por qué? Porque los sitios por donde se tiene que pasar están tan rigurosamente custodiados que el terrorista no puede pasar inadvertido por ahí, no es verdad. Y no se puede subir por encima de ese muro porque es un muro enormemente, eso es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Muros de ese tipo. Y con otras tecnologías propias de la época, que las hay ya con muchísimos sensores, luces y hasta perros para ayudar a los guardianes. Bien. El presidente Biden dio unas declaraciones hoy sobre otro problema del Caribe, que es precisamente sobre Cuba y sobre Haití, porque dijo que las tropas norteamericanas no van a ir a Haití. Bien, ojalá no tengan que intervenir, pero ojalá esa situación de Haití permita la estabilidad sin tener que ir a una intervención, como Estados Unidos tuvo que hacerlo, no solamente allá en el 15, en el siglo XX, sino en el 91. Pero Biden ha dicho que no quiere ni cubanos ni haitianos cruzando el estrecho de la Florida. Muy bien, excelente. Ayer yo decía que bueno, tomemos nota para que el Tribunal Constitucional nuestro señale ahí que ese acuerdo de prechequeo que le integraron ese apéndice de que nosotros seríamos acogedores de refugiados y esas cosas. Entonces nosotros no tenemos, esas son cosas que fueron insertadas ahí y que solamente un gobierno irresponsable y traidor como el de Danilo Medina se prestó a que eso pasara. Entonces hubo que llevarlo al Constitucional. El Constitucional tiene la misma excusa que tiene Biden. No, nosotros no queremos ni refugiados haitianos ni refugiados cubanos aquí. Igualito que el mismo derecho que tiene Estados Unidos de rechazarlo. Entonces, Biden ha señalado hoy que Cuba es un estado fallido también. Ay, Dios mío. Entonces, el castrato, que ahora quiere, como siempre, porque tiene 62 años, su ineficiencia, su ineficacia, su desastre, su cuadratura del círculo, como se dice, porque ni es capitalista, ni es socialista, ni es comunista, sino todo lo contrario. Ese es un régimen que usted no sabe ya qué es lo que es el régimen cubano. De una dinastía roja, o mejor dicho, ese liderazgo de Fidel Castro ha derivado en una dinastía roja, comunista, y ahora diríamos, con una mampara, con una tramoya de que este día Canel es el presidente, pero los verdaderos jefes de Cuba sigue siendo Raúl Castro, que aunque retirado, tiene a su hijo Alejandro Castro Espín y a su ex yerno, el general Rodríguez Calleja, creo que es el apellido, que es el jefe de la GAESA. GAESA es donde están todas las empresas, precisamente esas 257 empresas que el Donald Trump le puso veda a las negociaciones con esas empresas, que la maneja aquí en la familia de Castro. El yerno, el ex yerno, creo que se divorció de la hija, el ex yerno de Raúl Castro y su hijo Alejandro Castro Espín son los jefes de Cuba, generales, jefes del ejército y jefes de las empresas que maneja el ejército, que son todas, hasta la turística. Es decir, esa dinastía está ahí atrapada ahora con los problemas todos los problemas sociales que se han acumulado, porque eso no produce riqueza. Es un país que ha vivido de la dádiva toda la vida. Entonces, en 2008, cuando Raúl Castro tomó el poder, supuestamente entregado por su hermano Castro, Fidel, él hizo una serie de promesas que los europeos le creyeron.
sabiendo nosotros que los europeos son unos hipócritas, porque ellos son los que han mantenido esa situación de Cuba. Repito, Raúl Castro se comprometió con unas reformas tan amplias que los europeos creyeron que era verdad. Pero todo eso era una actitud, como hemos dicho nosotros otra vez, lampedusiana. Es decir, cambiarlo todo, ofrece cambiarlo todo para que todo siga igual. Y eso fue lo que pasó en Cuba. Todo sigue igual. Entonces, ¿dónde terminó? En una crisis peor ahora de abastecimiento, peor que aquellos, el tiempo de especiales, que le llamaron tiempo especial, donde en Cuba, señores, la gente criaba los puercos en la misma vivienda para no morirse de hambre. Subir el lechón ahí, en la misma vivienda tenía la posilga. Algo verdaderamente increíble. Entonces, eso chocó porque el señor Biden, señalar que Cuba es un estado fallido, la verdad que uno realmente no es la situación de Haití, porque Cuba tiene por lo menos estabilidad en su régimen, en el control del Estado, porque ya son 62 años de un control rígido sobre la base de el comité, ¿cómo le llamaban aquello? Los comités de defensa de la revolución. Imagínense, eso es un grupo, una casa caliente en cada esquina, en cada cuadra, 2 y 3 casas, 4, 5, quién sabe. Todo el mundo es caliente de sí mismo. Entonces hay un control político, que eso es extraordinario. Imagínense cantarle 17 años de cárcel a un disidente por, ¿cómo que se llama esto? Por propaganda enemiga oral. Ustedes saben lo que es un régimen que castigue por 17 años a un ciudadano por propaganda enemiga oral. Alguien que hable o diga algo y que vaya un soplón y diga, mire, ese fulano está hablando mal de la revolución, cántale 17 años. Entonces, ese país, como hemos dicho nosotros, ha sido escogido 5 veces en Naciones Unidas para ocupar asientos de primera fila en el directorio de los derechos humanos, siendo un violador consuetudinario de los derechos humanos. Pero ¿quiénes lo eligen? Los mismos 100 y pico de países que condenan a Estados Unidos por el embargo. O sea, una hipocresía tremenda, un cinismo que no es verdad que hoy ya Estados Unidos, el propio Biden, pensábamos que Biden iba a cambiar la política de Trump. Iba a aplicar la política de Obama, que fue un total fracaso. Hasta ahora, la política de Trump están vigentes. Y como están vigentes, Cuba seguirá pasando las de Caín. Entonces ese régimen ahora cierra el internet porque es un régimen dictatorial. Le tiene miedo al internet porque el internet y la computadora los ve como si fuera una imprenta que están emitiendo pasquines, como se dicen, o boletines informativos y crítica al régimen, como salía antes, como eran los esténciles, los mimeógrafos, la gente haciendo propaganda para los panfletos que se regaban en las esquinas o en la ciudad en forma clandestina. Una dictadura pura y simple, el castrato. Bueno, cuánta pena. Uno ve lo que está pasando en Europa, señores, en Alemania, y es para que nosotros tengamos que poner nuestras atenciones como isla, país tan pequeño nosotros. Pero el cambio climático es una realidad que no han querido admitir muchos negacionistas, como esos que niegan las vacunas, otros que niegan el virus. Hay negacionistas. Incluso el primer negacionista fue el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que negó lo del cambio climático. Entonces, la gente muy vieja de Alemania, los que estén más viejos, dicen que ellos no recuerdan haber visto unos destrozos tan tremendos provocados por inundaciones. Estos desbordamientos de ríos, una cosa increíble. 1.300 desaparecidos, 106 muertos. Bélgica igual, con menos tragedia, claro. Creo que son unos 20 o 26 muertos lo que hay en Bélgica, pero en Alemania 106 muertos y 1.300 desaparecidos. Mucha gente habrá muerto también.
otros estarán fuera, cambiaron de domicilio, algo, qué sé yo. El asunto es que haya habido unos destrozos, señores, que en el año 1957 hubo unas inundaciones en Alemania, pero los que vieron aquello, los que fueron testigos vivos de aquellas inundaciones, dicen que eso no fue ni siquiera ni parecido a lo que está pasando actualmente en Alemania. Las lluvias incontrolables, los ríos se han desbordado y eso es una cosa terrible. Entonces el cambio climático es una realidad. Claro, en Alemania hay conciencia de eso, porque incluso los alemanes decidieron cambiar todo su sistema de producción de energía. Salieron de las plantas nucleares por asunto de tratar de ir sustituyéndola con electricidad o energía producida en forma no convencional. Y se han dedicado a la energía renovable, a la energía limpia. Pero desde luego todavía no pueden salir de esa energía de los hidrocarburos porque Alemania es una potencia demasiado grande y no puede de la noche a la mañana, eso no se puede salir con energía eólica, energía solar, energía, la biomasa, etcétera. Eso todavía falta mucho, como se dice. Y eso no está para cubrir la demanda que tiene Alemania, es extraordinariamente alta. Usan el gas natural, tienen ahora un gasoducto que han conectado con Rusia, qué sé yo, para suplirse de gas natural, que es menos contaminante. Pero el asunto es penoso, lo que está pasando con esa Europa, que es la Europa central y la Europa más fuerte y más rica, más poderosa, que es Alemania, es la locomotora europea, no hay duda. Pero son unas inundaciones que han puesto en apuro las autoridades de Alemania. Bueno, he visto algunos ditirambos, vamos a llamarle así, locales. Porque hay gente, señores, hay gente como que el poder los obnubila, los pone locos. Yo recuerdo con Danilo Medina igual, y algunos del PLD, que en aquellos tiempos, vamos a decir, de apogeo del danilismo, se le premiaba por las visitas sorpresas, se le premiaba por ese 4% y esa construcción de escuelas, se le premiaba por esa tanda extendida. Bueno, se le premiaba por aquella humildad, aquella sencillez del presidente Danilo Medina, su extracción comarcal, esas, diríamos, esas expresiones de solidaridad entre sus amigos y compañeros, los elogios que hacía el sector industrial, el sector empresarial del país. Bueno, echándose, diríamos, haciendo aquellas galas de bienestar del país y de esfuerzo gubernamental por el bienestar del país, que llegó a manifestar que ninguna gestión de gobierno anterior nunca había hecho una gestión social como la que había hecho su gobierno cuando entregaba además títulos definitivos de los terrenos del Estado. Y bueno, hizo esa expresión que a nosotros esa vez nos llamó la atención y tuvimos que decir, presidente, bájenle a eso. Eso no es verdad que esa es la mayor obra. Pues bien, vamos a ver qué dijo un ministro de este gobierno, pero lo vamos a hacer después de esta breve pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, pues hay ministros que lo hacen ministros para complacer peticiones, o para llenar espacios, huecos, compromisos de campaña, etc. Entonces, hay un cargo, un ministerio que se llama Ministerio de Proyectos Estratégicos del Gobierno. Esas cosas, eso no está en el organigrama, como dicen, pero se lo crean y para poner gente ahí, para llenar, hacerle un cargo a un político. El director o el ministro de ese ministerio, entrecomillado, señor apellido Cabrera, ha señalado, señores, por eso le llamo ditirambos, porque estos son una serie de cosas ditirámbicas que hay. Que el aumento salarial de un 24% ha sido el acto de justicia social más alto de la historia del país. Es decir, una medida que el propio presidente de la República, eufórico también, pero el presidente fue más comedido. Dijo, mañana, eso fue refiriéndose al día anterior de la medida del aumento salarial. El presidente dijo, mañana vamos a anunciar unas medidas muy buenas. Bien. Y de hecho, son muy buenas. Todo el mundo ha acogido el incremento salarial. Ahora, ¿cómo una persona puede caer, un ministro, en estos autoelogios tan exclamatorios, tan exagerados, que hasta niega a su propio gobierno? Porque el gobierno hizo un esfuerzo social. Por ejemplo, con la determinación del presidente de llevar un millón de dominicanos, 2 millones de dominicanos más al Seguro Social, a SENASA. Ese es un esfuerzo mayor que este. Es un gran esfuerzo social del gobierno y sin embargo, bueno, pues esa obra no es el alcance social que pueda tener, por ejemplo, el programa agrario que hubo en la República Dominicana. Porque también hay gente que o por ejemplo, el programa infraestructural del país, hay que verlo como un programa social, porque era lo que yo decía ayer. Aquí hubo un gobierno, el gobierno de Joaquín Balaguer, tomó el país con una esperanza de vida de 52 años y todo aquel esfuerzo combinado, concentrado entre todos los sectores productivos del país, y llevaron el país a un estándar de vida de 71 años. Balaguer le sumó 19 años. El esfuerzo productivo, el esfuerzo civilizador, vamos a llamarle así, le sumó 19 años al dominicano
Cuando entregó el poder lo dejó con 70 o 72 años. Y el PLD con su gestión y el PRD con algunas de sus gestiones que también se hicieron, porque no vamos a negar que todo fue malo ni que o fue improductivo, no es verdad. Entonces, usted ponerse a exagerar con estas cosas, si usted no tiene nada que decir, no lo diga. Pero si usted tiene que decir algo de eso, sea comedido. Felicite al presidente, felicite al gobierno mismo, haga una proclamación al mismo empresariado de que saludamos ese esfuerzo, pero no, inmediatamente nadie ha hecho nada más que eso. Eso mismo decía Danilo Medina, como dije. Y miren dónde terminó ese gobierno, que ¿quién le puede reconocer algo bueno a Danilo Medina y su gobierno? Ahora da brega, como se dice, es incómodo usted tratar de encontrar algo bueno, porque todo se corrompió, se ve todo malo. Pero había que oír aquellos autoelogios, aquel José Ramón Peralta autoelogiándose como gobierno, Danilo Medina diciendo aquello. Esos 4,000 millones antes se perdían en el Palacio. Oigan, 4,000 millones de pesos que habían recaudado del expolio al bolsillo del dominicano en la bolsa agropecuaria, poniéndole unos costos a las licencias de importación prohibitivas que luego el comerciante se la pasaba al consumidor. Entonces el presidente Danilo Medina, esos 4,000 millones se perdían en el Palacio. Presidente Medina, mire cuántos se han perdido en el Palacio. Vamos en cientos de miles de millones de pesos que se perdieron en la familia suya. Peor todavía. Es decir, uno no se puede llevar de estas expresiones, estas galas. No se puede uno llevar porque tiene uno que cogerla con pinza, como dicen, porque mañana terminan en el basural de la historia. Ahí está el gobierno de Danilo Medina cuestionado, que es una vergüenza nacional. Como yo decía ayer, no se ganó el respeto del excelentísimo, porque para ser excelentísimo hay que estar entre los mejores y estar cargado de virtudes, referencias morales, pero no llegan, porque es que ese es el problema, que el poder los corrompe, los obnubila, los aloca. Eso es lo que hay que decir. Entonces, otra, el jefe de la policía y el ministro de Interior de Policía se autoelogian de un plan que se ha puesto en ejecución, un plan contra la delincuencia en el barrio de Cristo Rey. Pero ya el plan es un éxito, porque en Cristo Rey, en 75, en cuántos días no ha habido un homicidio. Y está todo, bueno, el plan ha sido un éxito en Cristo Rey. Pero uno, en buena lógica, yo puedo pensar que los delincuentes se mudaron de Cristo Rey porque el esfuerzo concentrado de la autoridad en el barrio hace que los delincuentes se larguen de ahí, entonces están atacando en otro lado. Ahora no hay delincuencia en Cristo Rey porque los delincuentes dijeron, bueno, hay demasiada presión, hay mucho caliese, hay mucha presencia policial, están dándole armas a la gente, cambiando armas por dinero, por lo que fuere. Esa cosa no nos conviene a nosotros estar aquí. Vámonos de aquí. Los ladrones se van o están mansos, como dicen. Pero no es que el crimen ha desaparecido, se mudó a otro barrio, porque el Cibao está que la gente está desesperada, y yo decía aquí de los atracos, los secuestros, los escalamientos en negocios, vivienda que entran los delincuentes a las viviendas buscando a los residentes para robarles, matarles, secuestrarles, hacerles toda la delincuencia que hay presente. Entonces, bueno, el jefe de la policía echándose esas glorias vanas, vamos a llamarle no vanaglorias, sino glorias vanas. Un éxito. Pero eso no es verdad que es un éxito. Una cosa que todavía ni siquiera se ha podido medir. Entonces, esas cosas, yo no sé, el propio presidente, que yo he dicho que hay que, no sé, se está manejando el gobierno está bien. Porque el presidente es un hombre de buena disposición
y tiene un alma, vende un alma sana, un alma buena, limpia, con un deseo profundo de que el país avance, de que la economía camine, de que recuperemos el nivel sanitario adecuado y el empeño por las vacunas. Es decir, ese esfuerzo del presidente ha sido extraordinario. Pero nosotros hemos dicho que el presidente no puede manejarse por impulso y por ese tipo de gobierno coloquial, que no puede decir que no, todo le dice que sí, las promesas, todos los pueblos ya lo están llamando, venga por aquí, llámanlo de Cotuí, llámanlo de allí, viene a Constanza, va a aquello, va a San Juan, en San Juan lo están esperando, que los caminos. Entonces el presidente, yo he dicho desde el principio, esas cosas no son fáciles de manejar, porque eso lo inició Balaguer. Pero Balaguer era una cosa muy especial y era un hombre muy austero y puso esa ley, la ley de austeridad, pero de austeridad verdadera. Y entonces, ¿quién le hacía a Balaguer, por ejemplo, otorgar pensiones en forma tan complaciente como lo está haciendo el gobierno? Un gobierno que está en déficit. Pero seguimos entregando pensiones a gente que no trabaja en el Estado, que no trabaja ni ha trabajado en el Estado, que sí vivieron, como el caso de los sindicalistas, y Manuel Fermín fue de los primeros que ha dicho aquí que ese sindicalismo no tiene representación, que no tiene fuerza para pelear, porque no tiene sindicatos, tiene siglas, pero no tiene sindicatos, no tiene obreros. Entonces lo que han sido es una especie como de agentes intermediarios entre el patrono y el Estado, para que haya una presencia obreril, pero esos son, como yo he dicho, voceros de todo y únicos. 50 o 60 años siendo sindicalista, decía yo. Pero hay gente que estuvo pegado al Seguro Social y vivió del Seguro Social y de la seguridad social ya últimamente más ampliada y con tantos recursos y tanto dinero. Entonces hasta los familiares se beneficiaban de los sindicalistas. Entonces hoy le dan las pensiones, pero hay 600, 700 agrónomos pidiendo pensiones y no se le entregan las pensiones a los que se las merecen, que han trabajado en el gobierno, he dicho yo. Pero el presidente sigue otorgándolas, sigue otorgando pensiones y haciendo promesas. Se han entregado obras de grado a grado, que incluso, fíjense ese caso de Nagua, del malecón de Nagua. Que ya eso estaba asignada antes de nosotros llegar, pero es que eso es revisable. Porque lo que está mal hecho de ayer hay que revisarlo hoy para ponerlo bien. Pero no podemos seguir, no podemos continuar con lo mal hecho porque se hizo ayer. Hay continuidad del Estado, pero la continuidad del Estado es lo que está bien hecho. E incluso yo tal vez me atrevo a decir en forma indecente que tal vez hasta lo que estuvo mal hecho, bien hecho. Porque hay cosas que son mal hechas, bien hechas tal vez en el Estado y te la pasa, pero es que estas cosas no, esas son cosas muy mal hechas, que se ven, evidentemente se ven, pero se pasan. Ahí hay una demanda incluso por el asunto de los abogados serios, que lo he dicho yo aquí responsablemente. Pero ya, eso hay una queja. Y así entonces hay una serie de cosas que han pasado. Las nóminas, siguen las quejas, se vota a la gente, se le despide de los cargos, no se le paga, hay muchísimos problemas con ello. Usted va a instituciones que están cancelando a gente infelices, con salarios mínimos, y gente que no tiene esa ascendencia política y nada, pero están ahí, llegaron ahí, porque el PLD, que son PLDistas, porque el PLD tenía casi 20 años en el poder y ¿qué se quiere? Entonces en 20 años nada más no iban a trabajar los PLDistas, no es verdad. Esas cosas, no hay duda que ponen a uno a pensar, pero porque estos impulsos, los atletas que vayan a Tokio y ganen una medalla de oro, 12 millones de pesos. Pero ¿de dónde que está el dinero? ¿Dónde que está la producción de dinero? Que el gobierno está tan bollante para hacer esas ofertas.
bien, que los atletas se esfuercen y que se les entregue un regalo, pero 12 millones de pesos, bueno, una presea de oro. Esas cosas como que se ven exageradas. Realmente pienso yo que se ven exageradas. Bueno, el PLD, ese es otro de los ditirambos, que también son cosas que uno, no voy a decir que no voy a ser hipócrita, decir que me apenan esas, pero uno, hay que decir casi que uno lamenta ver una dirección política tan errática. El PLD, el secretario general y algunos dirigentes, usted lo oye, hablando de que la justicia está politizada, que los juicios son politizados, que los juicios por aquí, los juicios por allí. Nosotros le hemos dicho, y no es asunto de resentimiento, bueno, que Miriam está resentida, pero los otros jueces, los jueces que han conocido todas estas medidas de coerción, no tienen que estar resentidos con el PLD, porque esos jueces ni fueron afectados por el PLD, ni fueron beneficiados por el PLD. Simple y llanamente son jueces, parte del sistema judicial, que lo encontró el PLD algunos y otros que se han formado en sus escuelas de judicatura y están en sus funciones sobre la base de una selección entre los jueces mismos. Entonces, ¿por qué dudar de los jueces? Vamos a seguir con el tema después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, antes de seguir, el 18 de julio del año 1931 nació en San Francisco de Macorís, mi gran amigo, mi gran admirado, esta cabeza de Patricio Romano, de Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, ese caballero que nosotros siempre hemos distinguido, de quien le tenemos una admiración especial, y huelga decirlo. El doctor Marino Vinicio Castillo, el domingo 18 de julio de este año 2021, cumplirá 90 años, fructíferos 90 años. La verdad que le agradecemos mucho a Dios, que con su altísima gracia, con su magnífica gracia, con esa gran benevolencia de Dios, señores, le ha brindado esa
esa belleza de alma a Marino Vinicio Castillo, esa pureza a Marino Vinicio Castillo, todo ese buen juicio, ese recto juicio de razón y de palabra, y que hoy todavía con esas sabidurías, esas vivencias, todas sus reminiscencias, esos viejos saberes de Marino Vinicio Castillo que nos los da semanalmente a través de su blog La Pregunta, de su programa La Respuesta. Su blog La Pregunta, que todas las semanas y en esta semana que nosotros anunciamos el miércoles, está la paciencia necesaria ante la grave fluidez de los hechos. Ese es el título de La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, su contribución a esta sociedad que necesita de esa orientación, de esos viejos saberes de hombres como Marino Vinicio Castillo, que no persigue, ese no persigue elogio, no persigue, aunque sabe que tiene fama de ser un buen abogado, como todo el mundo le reconoce, un gran polemista como fue el doctor Marino Vinicio Castillo en tiempo cuando él era un verdadero combatiente, y no lo deja de ser, porque es un hombre que todavía, si tiene que llamar a las armas, lo hace. Pero Marino Vinicio Castillo ya está en tiempos más serenos, como dice él, está más tranquilo, ya los años y la experiencia le da esa quietud, esa mansedumbre que dan los años también, el tiempo, la acción sedante del tiempo, como hemos dicho otras veces. Pero admiramos esa tremenda condición humana de Marino Vinicio Castillo. Ese gesto siempre de buen ciudadano, de buen dominicano, respetuoso de la República, su familia, extraordinario guía de su familia. Entonces el doctor Castillo, con sus 90 años y esa lucidez, señores, tenemos mucho vincho por muchos años más, con la gracia del Señor, que siempre él ha sido un gran admirador y un gran seguidor de la doctrina cristiana. Así que Manuel Fermín, su familia, mi familia, Manuel Arturo Fermín y Cabral, y Eliane Fermín y Cabral, y Nora Fermín Cabral o Cabral de Fermín, nosotros estamos unidos a esa felicitación, a esa celebración de los 90 años de Marino Vinicio Castillo. Y créanme que me siento tan feliz como si fuera celebrando los cumpleaños de mi padre. En verdad, el doctor Castillo es un hombre de mucho mérito y que el país necesita esas atalayas, esos faros como Marino Vinicio Castillo, que lo ha hecho en forma muy desinteresada a favor de este país. Porque ese sí es verdad que no le ha pasado nunca una factura a la patria. Eso es Marino Vinicio Castillo. Lo felicitamos en su cumpleaños el domingo 18. Éxito, doctor Castillo, y mucha salud como siempre. Bueno, ya tengo el programa en las finales, pero hay que decirle al PLD que es otra de esas cosas, vamos a llamarle errores, o de sus situaciones tan erráticas que ha estado viviendo el Partido de la Liberación Dominicana. No va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, no la va a recurrir, bueno, porque hay amigos, partidos aliados, y no van a disgustar a partidos aliados. Mentiras. Lo que pasa es que se le pasó la guagua, como dijimos nosotros aquí.
al Tribunal Superior Administrativo dar ese fallo, mandarlo a la Junta Central Electoral, la Junta inmediatamente hizo otra resolución y esa resolución reconocía la condición de partido mayoritario al PRD y a la Fuerza del Pueblo. El PLD se durmió ahí y entonces se le pasó el tiempo. Porque ellos hubieran llevado ese caso precisamente a la Suprema Corte de Justicia, porque ahí parece que la política no influyó para llevar jueces a posiciones políticas. Y el PLD lo hizo, porque desde Leonel Fernández y todo, Hipólito Mejía. El PRD siempre llevó jueces a Suprema Corte de Justicia, igualito que Balaguer y todos los que han sido gobierno en el país. Entonces ahora viene el PLD después para tapar su error de no hacer la casación a tiempo. Entonces ya tenían que volver a atacar la otra resolución de la Junta Central Electoral y no la anterior, por la que ya había hecho el fallo el Tribunal Superior Administrativo. Y nosotros lo dijimos aquí, fue que se le pasó la guagua. Entonces es un partido que está en condiciones muy erráticas por esa misma situación de que perdió la visión del poder, perdió la visión hasta, señores, de la Constitución. Hace tiempo que la votó. Ni saben por dónde anda la Constitución dominicana, porque pensaron que era un simple pedazo de papel, su propio salvador, su propio guía, su mesías. Así fue que la quiso interpretar. Gracias por su atención, como siempre, de todas estas horas de la semana, que a través de, al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche, aquí en Teleimpacto, llevamos este programa día a día. Gracias una vez más y nos vemos el lunes.